Agradezco mucho a la Sociedad de Radiología por la invitación. El tema a presentar ahora es el trauma de mano y la utilidad de los estudios de imágenes en cada una de estas lesiones. Vamos a comenzar un poco con la estadística. ¿Cuál es la importancia de este tipo de fracturas o lesiones de la mano? En un estudio, en un artículo del año 93, demostró que en un servicio de urgencia, aproximadamente en un año, se generan de todas las fracturas que entran al servicio de urgencia, el 17% de ellas son fracturas de la mano. Por lo tanto, es algo significativo y obviamente es necesario saber algo de ellas. En cuanto a la evaluación, obviamente toda evaluación comienza con una radiografía simple y posteriormente, en caso de alguna duda de lesión de partes blandas, se realiza una ecotomografía o bien resonancia magnética en caso de existir alguna duda relacionada con la lesión ya vista. Vamos a comenzar en cuanto a las proyecciones. Es súper importante que en la mano se tomen unas buenas proyecciones y generalmente las que uno solicita son radiografías con una proyección AP, una oblicua y una lateral para ver el grado de desplazamiento volar o dorsal de la fractura. En cuanto a las radiografías de las falanges, es muy importante tomar radiografías localizadas de la falange en la cual uno tiene duda de lesión. Y también lo ideal es hacer a lo menos 3 proyecciones, debido a que muchas veces, sobre todo las fracturas por abulsión, no se ven en 2 proyecciones. Hay una proyección muy específica, la de la proyección de Robert, que es una proyección que es una P verdadera del dedo pulgar y obviamente permite ver muy bien lesiones tanto de la articulación interfalángica como metacarpofalángica. Otra proyección un poco más específica es la Beverton, que es una proyección oblicua, muy similar a la de Nogar, que en el fondo uno ve para estudio de artropatía, y uno puede evaluar muy bien la base del quinto y del cuarto metacarpiano. En cuanto a las fracturas, vamos a ir por orden, dentro de ellas las fracturas de los metacarpianos. En orden de frecuencia, lo más frecuente es las fracturas de la base del dedo pulgar, que vamos a verla en forma específica. Posteriormente, las fracturas que se generan en el extremo distal, en la cabeza o cuello del quinto metacarpiano. Posteriormente, en la diáfisis del cuarto metacarpiano. Y por último, que es la fractura de la base del quinto. Vamos a ver una fractura que ustedes deben conocer, la fractura de Bennett. ¿Quién es Bennett? Bennett es un profesor de cirugía de Dublín, de la Universidad de Dublín, que en 1982 aproximadamente escribió esta fractura. ¿Y en qué consiste esta fractura? Es una fractura, como ustedes pueden ver acá, una fractura en la base del primer metacarpiano, que es una fractura intraarticular y se produce por una carga axial y un solo rasgo de fractura que se extiende hacia la superficie articular trapecio primer metacarpiano. Este es el control de esta fractura, en la cual posteriormente con tomografía computada ustedes pueden ver el grado de consolidación y sobre todo ver si es que hay cierto grado de resalte que pudiera llevar a complicaciones como artrosis precoz. Está la fractura de Rolando, que es una fractura muy una variante o un tipo de Bennett, pero una fractura con minuta de la base, que obviamente tiene peor pronóstico y además se genera por un mecanismo de mayor energía, que también por una compresión axial a ese nivel. Las fracturas también de pulgar se pueden producir por lesiones por abulsión. En este caso ustedes pueden ver el ligamento colateral ulnar, el ligamento colateral radial, en la cual una abducción máxima puede generar una fractura por abulsión a ese nivel. En cuanto a las fracturas del resto de los metacarpianos, pueden haber distintos rasgos en la base, en el cuello del quinto metacarpiano. Pueden haber fracturas oblicuas en el tercio medio, pueden haber en la base de los metacarpianos intraarticular y una fractura muy frecuente en la cual ustedes han visto, me imagino más de alguna vez en la urgencia, la fractura del boxeador, que se produce una fractura en el cuello del quinto metacarpiano con angulación dorsal y en la cual generalmente es por un mecanismo de golpe axial
y el paciente posteriormente, después de los controles posteriores uno en la clínica se puede dar cuenta que pierde el nudillo de esa articulación. Esto es una fractura también del quinto metacarpiano, pero una fractura un poco más compleja, y por eso requirió de tomografía computada, en la cual uno puede ver una fractura compleja en el sentido de que tiene un compromiso articular, vean el grado de depresión que tiene, y obviamente un rasgo fractura más bien oblicuo o coronal oblicuo, en la cual uno tiene peor pronóstico, sobre todo en cuanto a las complicaciones, que es una conciliación viciada o una deformidad. Esto es otro tipo de fractura, una fractura con peor pronóstico, una fractura con minuta a la base del quinto. Y este es un caso que nos tocó ver hace poco, que es un paciente que llegó a la urgencia con un dolor, una caída en la mano, y se hizo una radiografía simple, en la cual no demostraba fractura y siguió con dolor y un aumento de volumen. Y fíjense en la tomografía computada, debido a la persistencia del dolor, el traumatólogo vio una tomografía computada y pueden ver una fractura que es un poco rara de ver, que es una fractura que es de la base del tercer metacarpiano, y acá en las reconstrucciones multiplanares pueden observar el rasgo fractura que se extiende hacia la superficie articular. En cuanto a las fracturas de las falanges, vamos a partir por la falange proximal. La falange proximal puede tener unas fracturas intraarticulares distales, rasgos transversos en su tercio medio, o a nivel metafisiario, o también fracturas oblicuas o espiroideas, en la cual tienen peor pronóstico, dado su inestabilidad, y otro tipo de fracturas que son intraarticulares más bien en la base. En cuanto a las fracturas, a las lesiones de la falange media, estas se pueden producir en el aspecto basal dorsal o bien en el aspecto volar de la base del F2, y también puede ser una fractura conminuta llamada fractura de pilón. Vamos a ver un poco de anatomía en cuanto a este tipo de fractura. Ustedes pueden ver acá una fractura del aspecto volar de F2. Ustedes ven acá el tendón extensor en su banda central, pueden ver el ligamento colateral, los ligamentos colaterales, el ligamento colateral accesorio, y esta estructura que es lo que se llama placa volar. Ustedes también ven un corte más bien de cadáver, la inserción en la base de F2, y esta placa volar es importante saber que existe, debido a que generalmente por mecanismo de hiperextensión esta produce una fractura por avulsión, que es una muy típica en esa zona, y generalmente son estables, pero muchas veces hay que ver el grado de compromiso de la superficie articular. Otro paciente con una fractura también de F2, pero en este caso, fíjense el nivel de deformidad que tenía, y el traumatólogo con dudas si es que esta fractura, tenía dos dudas: una, si estaba consolidada o tenía signos de consolidación, o si tenía compromiso de la superficie articular. Ustedes ven la radiografía, en este caso tiene una fractura en el plano sagital, con extensión aparentemente que no se extiende a la superficie articular, y se hizo una tomografía computada en la cual certifica que no hay compromiso articular, y lo más importante, que tiene signos de consolidación. Otro tipo de fractura un poco más compleja, con extensión a la superficie articular. Fíjense la utilidad de la tomografía computada, debido a que uno puede no solamente ver más detalles, son cortes submilimétricos, sino que además uno puede hacer reconstrucciones que para el traumatólogo es súper importante. En cuanto a la falange distal, se pueden producir fracturas en la base dorsal, o bien fractura en la base volar, o bien que son fracturas más bien por golpe directo en el extremo distal de la falange distal. Y hay que considerar detalles anatómicos, entre ellos estas fracturas de la base se generan principalmente por avulsión de los tendones extensores y el flexor profundo. Vamos a ver una fractura muy típica, que es la fractura de lo que se llama una deformidad en dedo en martillo. Ustedes pueden ver fractura o no, porque a veces puede haber lesión solamente del tendón, y el mecanismo es un golpe en el extremo distal, a nivel de la falange distal, en la cual por una tracción del extensor en su inserción distal produce una fractura en el aspecto dorsal. Vamos a
ver otro tipo de fractura, que es una fractura que se considera estable. Las fracturas del penacho, el extremo distal de la falange, son fracturas de muy buena evolución o pronóstico. Otra fractura de la falange distal, una fractura transversa, sin extensión a superficie articular, muy buena alineamiento, sin desplazamiento, angulación o diástasis, por lo tanto debería tener un buen pronóstico. En cuanto a las lesiones de partes blandas, es importante ver y mostrarle lo que es las lesiones de los ligamentos colaterales, y dentro de ello el más frecuente y dado su estadística en cuanto a lesiones es la lesión del ligamento colateral ulnar, que se produce por una caída axial con una abducción máxima del pulgar y en la cual esta lesión genera una rotura o del ligamento o una fractura por abulsión, como les mostré anteriormente, en la cual se genera una inestabilidad de esta articulación. Generalmente este tipo de lesión es de tratamiento médico. Pero hay una variante que es la lesión de Stener, que es la cual este ligamento colateral ulnar ante la misma lesión se luxa y se coloca por delante de la aponeurosis del aductor. ¿Por qué es importante identificar esto? Debido a que el pronóstico, si no hay un tratamiento quirúrgico, es muy malo dado la inestabilidad, y el cirujano tiene que ir a reinsertar ese ligamento en una zona normal. Vamos a ver un caso. Este paciente tuvo un esguince del dedo pulgar con aumento de volumen, se hizo una radiografía, no tenía fractura. Se hizo una ecografía que también es bastante útil, pero lamentablemente es difícil a veces por la anatomía, por el edema, hacer esta diferencia entre si es que está luxado o no el ligamento colateral, y se hace una resonancia magnética, que es el examen de elección, en la cual ustedes pueden ver el engrosamiento y la alteración de señal del ligamento colateral ulnar, y con una rotura distal, en la cual hay una sin fractura y con importante edema, compatible con esguince de alto grado. Vamos a ver acá un video un poco más explicativo, en la cual uno puede ver en distintos cortes cómo este ligamento se altera y existe un engrosamiento y un aumento de señal, y compárelo con el ligamento colateral radial. Y además, por el mecanismo se genera un edema de óseo en la zona de la cabeza del primer metacarpiano. Otra lesión de partes blandas, que no es nada rara, es una lesión que genera una deformidad de Botonier. ¿Cuál es esta? Es una deformidad que en el paciente presenta una flexión de la articulación interfalángea proximal y una hiperextensión de la distal, y obviamente un aumento de volumen relacionado a la zona de lesión. En radiografía uno a veces no ve fractura y ve esta deformidad. ¿Y por cuál es el mecanismo? El mecanismo se produce una lesión en la banda central del tendón extensor, en su inserción dorsal a nivel de F2, en la cual al romperse genera una caída de esta articulación y una hiperextensión debido a la preservación del componente de inserción distal. Vamos a ver un caso, un paciente que se sospechaba de esta lesión. Fíjense, una alteración de señal, un aumento de volumen. Se hizo una resonancia magnética y se puede ver una interrupción del tendón en su banda central, y que también en otra secuencia gradiente se pudo corroborar. Es muy frecuente en la urgencia ver luxaciones de articulación interfalángica. El estudio de ellas, generalmente pacientes entran a urgencia, se reducen y posteriormente se inmovilizan y se controlan. No hay más estudio que eso. Pero a veces estos pacientes comienzan o se mantienen en el tiempo un dolor crónico, y ahí es donde uno tiene que ir a hacer estudios un poco más de imágenes, un poco más selectivo, para ir a ver alguna causa que explique esto. En este caso, este paciente tuvo una luxación reducida, después de aproximadamente 15 a 20 días seguía con dolor, y fíjense que aunque no tenía fractura, tenía un esguince de alto grado de los ligamentos colaterales, con un importante edema óseo. Por lo tanto, era un esguince que era de alto grado, y eso explicaba la clínica de este paciente. Y para terminar, en cuanto a lesiones de partes blandas, es importante hablar un poco sobre las lesiones de las poleas. Las poleas generalmente, sin haber una herida cortopunzante, generalmente se producen por una hiperflexión bajo contrarresistencia.
y se genera una rotura que puede ser parcial o completa, con una luxación volar del tendón flexor, y dentro de la polea más afectada generalmente es A2. Es importante en la anatomía, porque obviamente la mayoría de estos pacientes, cuando hay sospecha, uno tiene que ir a identificar cada una de esas poleas, y el examen de elección, el que más se pide, es la ecografía, debido a su utilidad dinámica de poder hacer evaluaciones de este tipo de lesiones. Pero la resonancia magnética, como un artículo del Radiology del año 2000, muestra que también es de bastante utilidad. Es importante hacer también adquisiciones dinámicas con el dedo extendido y flectado a fin de determinar el grado de desinserción de los tendones flexores en relación a la polea. Y también acá la adquisición axial también es importante hacerlo comparativo y ver el grado de diástasis que se genera en extensión y flexión. Y las complicaciones, como toda fractura, hay complicaciones múltiples: deformidades, acortamiento, rigidez, rotación, infección, unión, artrosis, pero hay una complicación que es bastante frecuente y lamentablemente altera la calidad de vida del paciente, que es la rigidez. ¿Por qué se genera? Cuando uno ve una fractura, muchas veces con la inmovilización mantenida y el hematoma que se genera una fibrosis que puede ser o de las poleas o de la vaina tendínea del flexor o del extensor, y genera una rigidez que después de consolidar la fractura el paciente queda con el dedo rígido, y lamentablemente el tratamiento de eso es bastante difícil. Necesita muchas horas de quinoterapia, y de no tener resultado, la única opción que tiene es la quirúrgica, que es ir a abrir esa banda fibrótica. Otra complicación que también desde el punto de vista estético es bastante complicado, que es una mal rotación de la fractura, generalmente dado en fracturas espiroideas que consolidan rotadas. Radiológicamente es muy difícil saber si están rotadas o no. Por lo tanto, la clínica es importante. El paciente se le pide que flecte los dedos y se ve el grado de angulación o rotación, y el dedo se desvía, obviamente el afectado, con respecto a los otros que están normales. Vamos a las preguntas. Son 3 preguntas, ya terminó la presentación. ¿Qué lesión tuvo este paciente? A. Fractura conminuta de F3. B. Fractura por abulsión del tendón flexor profundo. C. Esguince de la articulación interfalángica distal. D. Fractura por abulsión del tendón extensor o mallet finger. Y osteocondroma pediculado, la E. Voten. No sé. Cuenta regresiva, terminó. Vamos a ver. D. Bien, el 76%. Claro, como les mostraba anteriormente, esto es una consolidación de una fractura por abulsión del tendón extensor en su inserción distal. Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué metacarpianos se fracturan con más frecuencia? A. El segundo y el tercero. B. El tercero y el cuarto. C. El primero y el quinto. D. El tercero y el quinto. E. El primero y el tercero. Un poco enredado, pero... Ok, C, súper bien. Lejos lo más frecuente son las fracturas del primer y quinto metacarpiano. Y por último, la fractura del borde articular más frecuente de la base
DF2 se produce por avulsión del tendón flexor profundo, avulsión del tendón extensor en su inserción distal, avulsión del ligamento colateral ulnar, avulsión del ligamento colateral radial y avulsión de la placa volar. El paciente, si se dan cuenta, tiene ya un aumento de volumen en la articulación interfalangia proximal con un esguince. Ok, muy bien. Avulsión de placa volar. Bien, muchas gracias. A la última pregunta y fin de la presentación.